Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se dirige a políticos católicos y les pide leyes para que la tecnología proteja la dignidad humana. El Papa se ha reunido con políticos de la Red Internacional de Legisladores Católicos. Les acompañó el cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena. Santo Padre, è una grande gioia per noi tutti. Su presidente explicó al Papa sus principales actividades. To build for man a world without fear, we must be without fear. To build a world of justice, we must be just. El Papa se excusó por hablarles sentado, pero dijo que los médicos le han pedido que evite estar de pie. Les dijo que como políticos en estos tiempos de pandemia no pueden conformarse simplemente con derrotar el virus. Per affrontare le cause profonde che la crisi ha rivelato e amplificato, la povertà, la disuguaglianza sociale, la stessa disoccupazione e le mancanze di accesso all'educazione. El Papa les pidió que trabajen para regular la tecnología de forma que esté al servicio de las personas y no al servicio del mercado. Penso, ad esempio, alla piaga della pornografia minorile, allo sfruttamento dei dati personali, agli attacchi alle infrastrutture critiche come gli ospedali, alle falsità diffuse tramite i social e così via. Como se ve, esta red de parlamentarios católicos que nació en 2010 en ámbito europeo cuenta ahora con personas de todo el mundo. Dal principio del bene comune. Guido Marini deja de ser el ceremoniero principal del Papa. Siempre ha estado al lado del Papa en las ceremonias litúrgicas, tanto en Roma como en sus viajes fuera de Italia. Aunque muchos lo recordarán como el encargado de pronunciar las famosas palabras durante el último cónclave. Extra omnes. Ahora, tras 3 mandatos de 5 años cada uno, dejará de ser el maestro de las ceremonias del Papa. Francisco le ha dado otro encargo, será obispo de Tortona, en Italia. Benedicto XVI le llamó al Vaticano en 2007 para que coordinara la liturgia papal. Se encargaba de que todas las ceremonias con el Papa se desarrollaran correctamente y contra viento y marea, literalmente. Por ejemplo, en 2011 afrontó la tormenta que descargó sobre Madrid durante la JMJ. Certo, è stato un momento imprevisto. Fue, por supuesto, un momento imprevisto. Tuvimos que decidir sobre la marcha. Fueron 40 minutos muy especiales, pero al mismo tiempo se revelaron providenciales. El hecho de que el Papa quisiera permanecer allí pese a la lluvia y a la tormenta provocó mucha simpatía y empatía con los jóvenes presentes. Guido Marini ha ocupado el cargo de maestro de celebraciones litúrgicas durante casi 14 años y es considerado uno de los mayores expertos en liturgia. Ahora comienza una nueva etapa en la región de Piemonte, más cerca de su ciudad natal, Génova. El siguiente mantel pudo haber sido el que Jesús utilizó durante su última cena. Hay momentos de la historia que por su trascendencia impregnan objetos y los hacen testigos y memoria viva. El mantel sagrado de Coria podría ser el que se usó durante la última cena, cuando Jesús partió el pan frente a sus discípulos por última vez, antes de ser arrestado y crucificado. Todavía no se ha pronunciado, es un tema muy complejo, pero la tradición dice que fue testigo de ese acontecimiento. Y ese acontecimiento, incluso para un ateo, es un acontecimiento radical en la historia del hombre. Cambió la humanidad. Esa cena cambió la humanidad, seas o no creyente. Miles de personas viajaron en el pasado a Coria, en España, para venerar esta reliquia, pero en 1791 el obispo de Coria la ocultó para evitar que los peregrinos más devotos arrancaran pedazos del mantel. Ha pasado desapercibida hasta que en el año 2000 ciertos investigadores, entre ellos John Jackson, que es un importante investigador que trabajó con la Sábana Santa de Turín, que de hecho el Vaticano le encargó la coordinación científica de las investigaciones de la Sábana Santa, oyó hablar de esta reliquia, que es única en el mundo. No hay otro lugar en el que se diga que se tenga
el mantel de la última cena de Cristo, y a partir de ese momento empieza a darse a conocer un poco. El documental de Dionisio Romero recoge entrevistas y testimonios de investigadores y autoridades de la Iglesia para explorar las diferentes teorías sobre cómo el mantel sagrado acabó en Coria, su autenticidad y su conexión con el sudario de Turín. El objetivo es arrojar luz sobre esta reliquia centenaria. De hecho, en el documental, la parte central lo llamamos la biografía, como si fuese la vida de un ser vivo, la biografía del mantel, porque este mantel, de lo que ya sabemos, de lo que está documentado, tiene una vida interesantísima. Ha habido guerras, exilios, ha tenido que esconder. Este documental combina arte, historia y ciencia para descubrir los secretos entretejidos en el mantel sagrado de Coria. Quizá el mismo que fue testigo de la institución de la Eucaristía. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 de San Lucas, nosotros tenemos esta historia de Jesús, de que va a enseñar a las sinagogas los sábados y que se encuentra a un poseído. El espíritu inmundo lo reconoce y le dice qué quiere con ellos, por qué los atormenta. Ellos saben que Él es el Santo de Dios. Jesús le ordena que se calle y que salga. Y la gente queda asombrada al ver la autoridad con que Jesús expulsaba a los demonios. Hoy el Evangelio nos invita a nosotros a confiar en la palabra del Señor, en sus enseñanzas y sobre todo en su poder de que puede ayudarnos a salir de cualquier situación que nos encontremos en nuestras vidas. Nos puede ayudar a superar algún vicio, nos puede ayudar a superar alguna acción o actitud que nos aleja de su presencia. La soberbia, el orgullo, la rivalidad, etc. Hoy el Señor nos hace ese llamado a que no tengamos miedo, a que entendamos de que Él todo lo puede. Y si nosotros confiamos en Él y nos entregamos a Él, sin duda alguna, no habrá cosa que Él no pueda superar o ayudarnos a nosotros a solucionar. Mis queridos amigos, hermanos, hermanas, confiemos en el Señor. Escuchemos su palabra en las Sagradas Escrituras. Escuchemos su palabra en la transformación y en la belleza de la naturaleza. Escuchemos su palabra al contemplar el rostro de cada uno de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Ahí también podemos ver y escuchar al Señor. Que así sea. Estos son los 14 cardenales que intervendrán en el Congreso Eucarístico de Budapest. El cardenal Peter Erdó ha conseguido que al menos otros 13 cardenales cuenten cómo la Eucaristía ha impactado en sus vidas, pues intervendrán en el Congreso Eucarístico de Budapest que empieza el 5 de septiembre. Abordarán la Eucaristía desde diferentes perspectivas y de cómo la Eucaristía es la fuente de nuestra esperanza y de nuestra alegría. Y por supuesto hablarán de la tradición eucarística en sus países, porque es diferente, por ejemplo, en África o en Europa. Por ejemplo, intervendrá el cardenal Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec, en Canadá, que trabajó como diseñador gráfico en una imprenta y decidió hacerse sacerdote durante un viaje a Colombia en el que ayudó a los más pobres del país. También participará Shalbo, cardenal de Rangún, en Myanmar. Tras el golpe de Estado de febrero, denunció la violencia de la policía y llamó al diálogo sereno y a la reconciliación. Otro que asistirá es Dominic Duka, arzobispo de Praga, que durante el régimen comunista se hizo monje dominico clandestino. Trabajó en una fábrica y el Estado le condenó a la cárcel por dar clase de teología. El cardenal John Onaiyekan contará cómo ha conseguido que los atentados de extremistas en Nigeria se conviertan en oportunidades para mejorar las relaciones entre cristianos y musulmanes.
El primer obispo católico coreano que entró en Corea del Norte, el cardenal Andrew Jong So-young, explicará su trabajo por la reconciliación de las dos Coreas. Y participará Baltasar Porras, que tiene a su cargo la archidiócesis de Caracas. Explicará que los laicos también deben intentar ser santos en todas las circunstancias. El patriarca caldeo Luis Rafael Sacco recordará cómo la Eucaristía ha ayudado a los cristianos perseguidos en Irak. Y Osval Gracias, arzobispo de Mumbai, llevará la perspectiva de los católicos de India. En la lista de cardenales invitados aparecen también Joao Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro, que ha sobrevivido a la violencia en las calles, Angelo Bañasco y Jean-Claude Oleric, que hablarán sobre la fe en Europa, el cardenal croata de Zagreb, Josip Bozanic, el cardenal Michael Fitzgerald, uno de los católicos que mejor conoce el Islam, y Robert Sara, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino. Ver a Benedicto XVI bajo la tormenta le empujó a este joven al sacerdocio. Me acuerdo perfectamente que el Papa decidió... Luis tenía 17 años cuando acudió como voluntario a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Hospedaba peregrinos en el polideportivo del colegio de su barrio. 10 años después es párroco de un pueblo al sur de Madrid y capellán de una cárcel. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Según él, gracias al testimonio de Benedicto XVI en una vigilia de oración. Que el Papa decidió, o al menos así lo entendimos los que allí estábamos, no irse aunque la tormenta caía. Nos cayó una tormenta de verano impresionante. Y el escenario donde estaba la custodia de Toledo y donde estaba también el Papa predicando, parecía que se venía abajo, porque con el viento todas aquellas telas se movían. Y me acuerdo que el Papa dijo que nuestra fe era más fuerte que la lluvia. Y aquello pues me pareció a mí excepcional, tanto que se quedara como aquellas frases. No fue el único al que impresionó aquel momento. Así hablaba sobre este evento el responsable de prensa de Benedicto XVI en un foro organizado por la Fundación Joseph Ratzinger y Ron Reports. Después de la tempesta fue una paz total, un silencio total. Por mí fue verdaderamente uno de los puntos más altos del pontificado y como una parábola del pontificado mismo. Aquella escena ayudó a sembrar en Luis el deseo de dedicar su vida a Dios, aunque al principio se resistía. Aquello de la JMJ se quedó muy grabado dentro de mí, pero yo intenté ocultarlo, la verdad. Yo intenté ir hacia otro lado y con esfuerzo y con dedicación pues empecé la carrera y la terminé más rápido que la empecé. No duró ni medio año. A los pocos meses de empezar una ingeniería de telecomunicaciones se reunió con el rector del seminario de Alcalá de Henares para discernir su vocación. Había muchos factores que le empujaron a querer ordenarse sacerdote. La dedicación a los demás que había visto en su párroco, lo a gusto que se sentía con su grupo de fe o el ejemplo de un seminarista que conoció aquel último año. Pero como él mismo reconoce, la JMJ fue decisiva. Funcionó para encender la mecha. También ayudó a aclarar su vocación una frase del Papa que se repite todos los días. No os conforméis con nada más que la verdad y el amor. Y recuerdo perfectamente que dos amigos y yo, que estábamos en un sitio privilegiado, que nos dejaron ponernos bastante cerca de donde estaba el Papa, en aquel momento nos pusimos de rodillas. Es el legado que deja una Jornada Mundial de la Juventud de la que se cumplen ahora 10 años. La próxima será en Portugal en 2023. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Casa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha anunciado que se promoverá la participación de los jóvenes en el servicio militar. Recordó que se está trabajando en dos programas innovadores que serían el servicio militar académico y el servicio militar inclusivo, donde a través de los programas se pueda mejorar la retribución económica, su formación académica y el acceso inclusivo para un mejor servicio a la patria. Por otro lado, el ministro de Defensa, Walter Edison Ayala, explicó que el servicio militar académico permitirá que los jóvenes puedan ingresar a un instituto y salir con una carrera técnica gratuita. Además, tendrán un 10% a favor en los concursos de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional.
Bellido aseguró que también se está coordinando con el ministro de Economía para subir las propinas mensuales en el servicio militar, que oscilan actualmente entre los 256 y 300 soles. Continuando con la información, ahora nos vamos al sector de salud. Un especialista indica que los médicos estarían necesitando la tercera dosis en el mes de octubre. Así lo reveló el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, quien indicó que en el Perú se inició el proceso de vacunación el 9 de febrero de este año y fue el personal médico el primero en recibirla. Aseguró que los estudios realizados en Estados Unidos se hicieron con las vacunas Pfizer y Moderna, y los datos disponibles dejaron muy claro que la inmunidad disminuye con el tiempo, requiriendo ser potenciados con una nueva dosis a los 8 meses. El especialista afirmó que la Organización Mundial de la Salud ha emitido un comunicado en el que indica que una tercera dosis por ahora no debiera de aplicarse, dado que en el mundo aún hay personas que no se ponen ni una sola dosis. Después de los estudios del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, el gobierno de Estados Unidos ha determinado que desde el 20 de septiembre todos los ciudadanos norteamericanos, independientemente de su edad, deberán recibir la tercera dosis contra la vacuna del COVID-19. Continuando con la información, ahora nos vamos a la web, pues Cáritas del Perú está impulsando una campaña denominada Juntos por Haití. Haití, considerado por muchos como el país más pobre del continente americano, hoy nuevamente vuelve a sufrir las consecuencias de un nuevo terremoto en el sur del país. Los datos oficiales hablan de más de 2.100 muertos, más de 100.000 heridos hasta el momento y 30.000 familias que han perdido su hogar y están en condición de damnificados. Ante este nuevo desastre, la Iglesia Latinoamericana se vuelve a unir en apoyo a nuestros hermanos y hermanas del pueblo de Haití, nos dice a través de la página Cáritas del Perú. La Conferencia Episcopal Peruana se suma a este llamado del CELAN y por medio de Cáritas del Perú nos convoca a todos para que con el programa Juntos por Haití podamos contribuir a través de las capillas, de las parroquias y de los locales de Cáritas, o también depositando algún aporte directamente a las cuentas de Cáritas en el Banco de Crédito del Perú. Las cuentas podrán encontrarlas en la misma página de Cáritas del Perú. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Informó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. A continuación les presentamos la editorial de la UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana de El Salvador, titulada Las desapariciones forzosas, en la voz de su rector, Andrew Oliva. Miles de salvadoreños desaparecieron durante la Guerra Civil. La Comisión de la Verdad documentó 5.000 desapariciones forzadas ocurridas entre 1980 y 1992. Y con el trabajo de las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, se ha logrado estimar que la cifra de desaparecidos en la década de los 80 alcanza aproximadamente las 10.000 personas. Pero las desapariciones no finalizaron con la firma de los acuerdos de paz y el fin del conflicto armado. En los últimos años, el número de personas reportadas como desaparecidas vuelve a ser grande. Aunque los datos disponibles no reflejan con exactitud la realidad, lo que evidencia es el desinterés de las autoridades ante este hecho. Entre los años de 2014 al 2019, la Fiscalía General de la República registró 22.000 denuncias de personas desaparecidas,
un promedio diario de 10 casos, de los cuales el 40% son niñas y mujeres. Por su parte, la Policía Nacional Civil registró en los mismos años 12.495 denuncias de desapariciones y en lo que va de enero a mayo de este año, 368 familias han denunciado ante la PNC la desaparición de algunos de sus familiares sin que hasta la fecha tengan respuesta de su paradero. Estos datos y los frecuentes hallazgos de fosas clandestinas con decenas de cadáveres muestran la gravedad de la desaparición forzada en nuestro país y la necesidad de una respuesta seria e integral por parte del Estado salvadoreño. Sin embargo, las autoridades gubernamentales se empeñan en negar la existencia de las desapariciones para esconder la ineficacia de su plan de seguridad. Nuevamente, se sacrifica el derecho a la verdad y el Estado incumple con el deber de investigar y trabajar para conocer el paradero de las personas desaparecidas. Es inexplicable esta falta de voluntad gubernamental en reconocer e intervenir para controlar este doloroso crimen, lo que evitaría el inmenso y permanente dolor de las miles de familias salvadoreñas que desconocen el paradero de uno de sus familiares. Dar solución a todo caso de desaparición forzada es indispensable si se pretende que El Salvador pueda mostrar resultados en materia de seguridad y protección a sus ciudadanos y en el avance en la lucha contra la impunidad. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día de San Ramón Nonnato. Conozcamos más de su historia. Con el dinero recogido por San Pedro Nolasco y él, entre los feligreses, ya había logrado la liberación de por lo menos 100 esclavos y con la venta de sus pertenencias y algunos vasos sagrados que llevaba para celebrar la Eucaristía, obtuvo dinero para rescatar unos cuantos más. Pero todavía quedaban muchos en las mazmorras que gemían bajo el látigo de los capataces musulmanes o languidecían en esas ardientes canteras de Argelia. Entonces, se ofreció como rehén a cambio de los más enfermos y su propuesta fue aceptada porque los opresores sabían que por ese emisario sacarían una muy buena tajada. Desde ese momento el padre Ramón Nonnato se dedicó a consolar a sus compañeros de presidio, curaba a los enfermos, asistía a los moribundos y como la menor falta se castigaba con latigazos y palizas, hubo casos en los que cuando la vida del sancionado peligraba, él tomaba su lugar para recibir el castigo sin la menor queja. Además, evangelizaba con tal celo que al multiplicarse las conversiones de los prisioneros y los guardias, las autoridades del penal, alarmadas en vista de que no podían callarlo, sellaron su boca con un candado que solo abrían una vez al día para darle pan y agua. 8 meses después, un enviado de San Pedro Nolasco pagó el jugoso rescate y el maltrecho Ramón Nonnato retornó a Barcelona, en donde fue recibido como un héroe. El 2 de febrero de 1200 en Cataluña, una mujer que estaba en avanzado estado de gravidez volvía a su casa de la ermita de San Nicolás de Bari y tropezó. Al caer se golpeó la cabeza y murió en el acto. El señor del feudo de Cardona, Ramón de Folk, que andaba de cacería y casualmente pasaba por allí, se percató de lo que ocurría y sin pensarlo sacó su cuchillo, abrió su vientre, extrajo la criatura que se encontraba en perfectas condiciones e inmediatamente lo llevó a la iglesia. Y aunque conocía a la familia que era vasalla suya, se autonombró padrino, le puso su nombre, pero le cambió el apellido Sarroy por el de Nonnato, que significa no nacido. El pequeño creció al lado de su piadoso padre que lo formó con acendrados principios cristianos. Pero Ramón de Folk, su protector, se encargó de su educación básica y cuando el adolescente anunció que quería abrazar la vida religiosa, lo llevó a donde San Pedro Nolasco, que acababa de fundar la Orden de la Bienaventurada Virgen de la Merced, o sea, los mercedarios, quien lo recibió con los brazos abiertos y con diligencia se preparó con tal fervor
que fue ordenado sacerdote en 1222 a los 22 años. En poco tiempo se destacó en la comunidad mercedaria por su absoluta entrega a los desamparados, por su verbo elocuente y penetrante, que atraía como un imán y lograba conversiones imposibles. Dado que uno de los objetivos de los mercedarios era rescatar a los cristianos esclavizados por los moros, viajó en varias oportunidades al norte de África y salvó a muchos. En 1236 volvió a Argelia y en esa ocasión fue cuando se canjeó por los enfermos. Al volver a Barcelona, los ecos de su heroica labor habían llegado a Roma y entonces el Papa Gregorio IX lo premió con el capelo cardenalicio en 1239. Pero San Ramón Nonnato no se sentía digno de tal exaltación y por eso se escondió en la oración y el ayuno, hasta que el pontífice le ordenó perentoriamente que fuera a la ciudad eterna. Al ver que no tenía más alternativa, se puso su tosco sayal de peregrino y descalzo emprendió el viaje. Pero cuando había caminado no más de 20 kilómetros de paso por Cardona, su tierra natal, fue atacado por una repentina fiebre maligna que acabó con su vida a los 36 años, el 31 de agosto de 1240, y fue inscrito en el Libro de los Santos en 1657 por el Papa Alejandro VII. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a San Ramón Nonnato que nos enseñe a rescatar a los esclavos del pecado. Y para concluir nuestro noticiero, nos unimos a la intención del Papa Francisco para el mes de agosto, que es sobre la Iglesia en camino. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos. Sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis, está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.